¿Cómo están? Buenos días, bendiciones, bienvenidos a esta transmisión en vivo del mensaje de este domingo 19 de julio del año 2020. Un mensaje muy esperado para mí, o por mí al menos. Se los comparto trato de hacerlo con mucha sensibilidad. Ha sido una semana muy complicada en muchos sentidos, amados. Una semana muy complicada, primero porque en la semana, después de algunos días sentirme mal, finalmente decidí ir al doctor y sí, traía una infección muy fuerte en la garganta, con lo cual, por primera vez desde que empezó todo este proceso, meses entonces, trabajé desde la casa, estuve trabajando desde la casa, atendiéndome, inyectándome, nada serio, digamos, en términos de lo que a muchos les ocupa el día de hoy. Gracias, Olivia, pastora querida, bendiciones. La verdad es que invito a muchos grupos a que se unan, a que reciban de palabra. A veces me invitan a grupos y luego ya no me acuerdo quiénes fueron. Así que bueno, creo que es el de intercesores, el que mi hermana querida, la pastora Olivia Tremenda, sierva de Dios, me invitó en alguna ocasión y seguramente lo habrá visto un rato, ¿no? Alejandra, también querida hija, bendiciones. A quienes se vayan uniendo, así lo iremos haciendo, saludando a otros. Mándenme mensaje, yo procuro siempre dar saludo personal y o compartir o reflexionar incluso de las cosas que el Señor va tocando en su corazón durante el mensaje. Todo bien con mi salud, ha venido progresando bien. Más de uno se preocupó, por supuesto, no es para menos, por las sensaciones y por las sensibilidades. Y en el proceso nos enteramos de, primero, que estaba muy sensible, luego que estaba muy grave y desafortunadamente en lo físico, en lo natural, tristemente partió con el Señor un muy querido siervo de Dios, consiervo, compañero de batallas, Alberto Herrera, el pastor Alberto Herrera. No voy a hacer apología detallada de su vida y su ministerio porque eso la historia lo contará, todo lo que él la hizo donde lo ha hecho. Rafael, bienvenido, hijo. Y nos dolió mucho porque estuvo justo en esta época, en agosto, dentro de un mes, hace 11 meses, en un seminario del Instituto Haggai en la Ciudad de México, en la zona de Lomas Verdes, él y su esposita Raquel. Así que, si bien no tenía yo mucho contacto directo con ellos, sí, por medio de siervos muy queridos míos, hijos espirituales, que han tenido contacto con él, o habían tenido contacto con él y con su esposita, muy cercanos, así que estábamos enterados de toda la actividad que él desarrollaba. Y cuando esto sucedió, híjole, nos agarró a todos desprevenidos, por decirlo de alguna manera, porque no nos esperábamos algo así. Todavía nos regaló con un video hermosísimo que está en su muro en Facebook, Alberto Herrera, el pastor Herrera, un par de días antes de partir con el Señor. Nos dejó sacudidos, es la verdad. En mi caso, y lo tengo que decir, de los círculos cercanos es el primer caso que he vivido, así que quizá por eso estoy tan impactado y tan choqueado, pero además por el testimonio del hermano Herrera, que es tremendo, que es un testimonio de vida en donde, como todos, puede haber dudas, puede haber tropiezos, pero lo que no podemos nadie cuestionar absolutamente es el tremendo, ya hablando concretamente del hermano Herrera, y para dar testimonio de su vida, concretamente, lo demás era más en términos de lo que nos pasa a los siervos de Dios en nuestro caminar, pero concretamente con el hermano, con Alberto, el hermano, que ya está allá con el Señor, donde todos queremos estar. De hecho, un par de días antes, y eso es lo que habla su video, prácticamente ya se había ido y por alguna razón el Señor, que solo él y su gente cercana sabrán, lo regresó. Finalmente está con el Padre, está con el Hijo, está con su dulce Espíritu Santo que tanto amaba, y del que tan fieramente habló con nosotros. A mí en lo personal me ha golpeado mucho, es lo único que puedo decir. Amados en Cristo, queridos amigos, la semana pasada, es que es tan efímera la vida, amados, y no nos damos cuenta. Perdón que regrese,
Es tan efímera la vida y no nos damos cuenta en ocasiones que podemos asumir que tenemos control siquiera sobre un pedacito de ella cuando en realidad no es así. Y es por eso que quise compartir esta reflexión. Personal, muy personalísima diríamos. Pero ya entrando en materia del mensaje de hoy, y que por cierto es probable que cambie un poco del como originalmente Dios me pidió prepararlo, porque mi corazón está abierto hoy, siempre, pero más hoy a cosas distintas, por esto que acabo de compartir, y no por el hermano en concreto, sino por todos los que, estando en el frente de batalla, entendemos y discernimos, sobre todo más que entender con nuestra mente, sino discernir con nuestro corazón, llenos del Espíritu de Dios, de qué se trata esto que estamos viviendo, que no es otra cosa más que una llamada de atención, quizá la última, antes de una tremenda reforma y este claro inicio del final de los tiempos, para que le volteemos a ver. Así que, amados en Cristo, queridos amigos, la semana pasada nos ministraba el Señor al respecto de esta verdad contundente que fue profetizada y que Jesús traería el Evangelio. En el Antiguo Testamento se profetizó que Jesús vendría como un mensajero. Sí, se habla de él como Padre eterno, príncipe de paz, Rey eterno también, pero también fue un mensajero concreto que trajo ese evangelio del reino. Fíjate lo que dice Malaquías en el capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y tendrá súbitamente el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Amén, palabra de Dios. Sí, Cristo también fue mensajero, amados. Él trajo el Evangelio de parte del Padre, las buenas nuevas, sí, pero las buenas nuevas ¿de qué y para qué? Las buenas nuevas del reino de Dios para establecer ese gobierno del reino aquí en su iglesia. Pero no nada más en su iglesia, que somos nosotros mismos, en nuestros corazones, en nuestro vivir, pero en este mundo. Y recuperarlo, porque se perdió en aquel jardín del Edén, en el pecado original. No se trataba de un mensaje acerca de su persona. Rodrigo, amigo querido, bienvenido. El mensaje era realmente la médula, esto es, la pieza central a lo largo de toda la Biblia. El mensaje es el Evangelio del reino, restablecer el reino de Dios en la creación de Dios, que fue creada para que el hombre, la raza humana, hechos a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dice la palabra de Dios, señorease sobre toda la creación que perdimos en ese pecado original, sea que tú lo creas, sea que creas que es una figura, como tú lo quieras entender. Porque es un dogma de fe que tú lo creas, es una decisión que tú creas, de esto hablamos la semana pasada, como es una decisión creer en Jesús como Hijo de Dios. Ahora comparemos el pasaje de Malaquías con Lucas en el capítulo 16, versículo 16. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 16, donde la palabra de Dios dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Juan el Bautista está hablando. Únicamente las escrituras del Antiguo Testamento se habían predicado anteriormente, antes de Juan. Toma nota de esto. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Amados en Cristo, queridos amigos, recordemos que en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, Cristo predicó el reino de Dios y lo llamó el Evangelio. El reino de Dios y lo llamó el Evangelio. Amados, el reino de Dios es el tema dominante, no solamente del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. Y no obstante, por increíble que parezca, muy pocos saben algo o nada acerca de este Evangelio.
Nos quedamos de repente muy en la superficie, demasiado arriba. Y esto nos vuelve fríos, quizá insensibles. O si habláramos más en lo natural, en lo que nos pasa en el día a día, es como si tocáramos a la puerta, nos abrieran la puerta, pudiéramos ver desde el zaguán, desde la entrada del zaguán de la casa a la cual has sido invitado, el resto de la casa, pero te quedarás ahí. De eso estoy hablando. La invitación del Señor es a que no te quedes en la entrada del zaguán. Porque, amados, el reino de Dios es el tema dominante en toda la palabra de Dios. Y por increíble que parezca, son muy pocos quienes están o que estamos, me puedo incluir en ellos, predicando, compartiendo del Evangelio del reino de Dios. Lo olvidan quizá, lo desconocen quizá, no le han puesto énfasis quizá, pero el punto es que no ha venido ocurriendo. Por consiguiente, virtualmente todo el mundo, o mucha o una gran parte del mundo, está en completa ignorancia de la única y más grande verdad escrita en la palabra de Dios, el Evangelio del reino de Dios. Ya compartíamos la semana pasada que se encuentra poco más de 100 veces en la palabra de Dios la palabra o la referencia al Evangelio del reino. En algunos lugares aparece seguido de la frase del reino, otras veces lo incluye como del reino de Dios, en otras encontrarás del reino de los cielos. Pero fíjate, y acá es muy importante y era algo que compartíamos o que el Señor nos ministraba la semana pasada. Dice de los cielos, no en el cielo. El reino de los cielos, no en el cielo. Es el reino de los cielos y hay una gran diferencia entre ambas frases. Pero hasta aquí, amados, te quiero dejar con esta segunda parte para darle tiempo de oración al Señor en esta segunda parte de esta entrega, en este mensaje que el Señor tiene para nosotros. No hay otro evangelio, que es la segunda parte de este mensaje que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Y sin más, le quiero pedir a mi esposita amada que si en el amor del Señor nos lleva, nos lidera, dispone su corazón para llevar los nuestros a estar en la presencia del Señor, en oración, en el bendito nombre de Jesús. Los dejo con ella. Muy buenos días. Damos gracias a Dios porque pues nos ha regalado otro día, una nueva semana. Y verdaderamente pues en todo esto que ha venido compartiendo mi esposo, ha sido una semana pues de mucha reflexión, de verdad de darle muchas gracias a Dios por lo que Él hace y Él obra. Y pues en mucha reflexión porque en medio de toda esta situación, de esta pandemia que estamos viviendo todos, muchos de nosotros pues estamos obviamente no cuidándonos y estamos deseosos de no contagiarnos o de no tener ninguna situación en nuestro sistema inmunológico, en todo nuestro sistema, ¿no? De pulmonar, respiratorio, ¿no? Y cuando mi esposo me comentaba que él empezaba a tener ciertas molestias en su garganta, hubieron algunas reacciones por parte de familiares donde, bueno, pues cuídense y hagan esto y hagan el otro y bueno, ¿no? Muchas veces vienen las alarmas y entonces puede ser que empiece uno, ¿no? Pues como que a tener dudas de qué hacer. Pero realmente cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza, nuestra fe en Dios y dejamos que todas las cosas Él las gobierne y Él haga su perfecta y preciosa voluntad, nos damos cuenta de que nosotros verdaderamente no somos nada sin Él. Y hemos visto muchas situaciones, hemos visto, como les comentaba a mi esposo, pues lamentablemente
de este caso de este pastor que partió y que finalmente a lo que los quiero llevar es a esto. Muchas veces nosotros estamos con el deseo, obviamente, pues de estar sanos, de estar bien, pero ¿cuál es el propósito? Porque también la decisión muchas veces no es nuestra, sino es de nuestro Padre Santo y de los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Yo lo que quiero dejarte en este momento como reflexión es, si Dios verdaderamente, por alguna razón, Él decide llevarnos, Él decide finalmente que partamos, ¿cómo vamos a partir de aquí? ¿Estás preparado para eso? ¿Estás verdaderamente confiando en Dios? ¿Estás verdaderamente preparándote para ese momento, ese encuentro con Dios? Yo verdaderamente me quedé con esa reflexión y quiero seguirme preparando, quiero seguir creciendo en Dios, y ese es mi anhelo para todos ustedes, que también ustedes puedan prepararse para ese momento. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento Dios va a llamarnos a su presencia, pero qué mejor decir que si estamos aquí, si estamos en este mundo, es que vivimos para Cristo. Pero también si Dios nos llama a su presencia, ¿sí?, que sepamos y que verdaderamente digamos que si también nos vamos con el Señor, es una ganancia. Es una ganancia porque nos lleva a su reino, nos lleva a donde Él quiere que estemos, ¿sí? Y no porque Dios nos lleve en el tiempo de decir, bueno, si de aquí me voy, no es que no esté en el reino, sino que compartamos el reino, compartamos este reino, compartámoslo, traigámoslo. Verdaderamente hay mucha necesidad. El reino está aquí, pero tenemos que hacer verdaderamente lo que a nosotros nos toca. Lo que nos toca a nosotros es compartir todo lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos está mostrando. ¿Qué queremos dejar? ¿Qué queremos hacer? ¿Sí? Porque solamente en las preciosas manos de Dios es como vamos a ser bendecidos, vamos a fructificar del fruto de Dios, del fruto del Espíritu Santo, si nosotros nos apegamos a Él, si nosotros verdaderamente confiamos en Él y dejamos que sea Él el que obre en nuestras vidas, en nuestras familias. Hay mucha necesidad allá afuera, hay mucha necesidad de un Dios vivo, de un Dios que te ha hablado, de un Dios que quiere y te anhela con todo el corazón de que tú le busques. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a eso? Hoy tú puedes estar buscando muchas cosas en las redes sociales. Hay tantas cosas, hay muchísima información de la que tú quieras, la que tú pongas, temas de todo tipo. Pero qué mejor que venir y escuchar de la palabra de Dios. Yo te invito a que, si está en tu corazón, hoy podamos entregarle este mensaje. Podamos verdaderamente entregar nuestras vidas al único Dios vivo que quiere hablarte, que quiere bendecirte, que quiere decirte tantas cosas. ¿Y por qué no permitirle que nos hable de su reino? ¿Por qué no permitirle, dejar que sea Él el que gobierne, el que reine tu casa, el que reine tu vida? Son tiempos difíciles, sí, pero más difícil va a ser el que tú vivas sin Cristo, el que tú vivas sin esperanza, y solamente en Él vamos a encontrarlo. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y podamos verdaderamente dejar que Dios nos hable en esta mañana. Amado Dios, gracias.
Gracias, precioso Padre, por todas tus enseñanzas. Gracias por lo que nos muestras cada día. Gracias, Señor, porque nos permites venir al trono de tu gracia, a alabarte, a reconocer que tú eres Dios de toda grandeza, que tú eres Rey soberano sobre todas las cosas, Señor. Gracias porque nos estás dando esta oportunidad de reflexión, esta oportunidad tan grande, Señor mi Dios, que nos estás dejando, Padre, para venir ante ti, para aprender de ti, Señor, para saber que no hay nada más que tú, Señor. No hay nada fuera de ti, Señor mi Dios. Grande eres tú, Señor, en toda verdad, en toda justicia, en toda misericordia. Gracias porque nos estás mostrando el camino, Señor, y porque tú quieres prepararnos para tener una mejor vida, Señor. Gracias porque nos estás mostrando el reino y porque seguirás mostrándolo en todo tu esplendor, en toda tu magnificencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de venir hoy al trono de tu gracia, aprender de ti, aprender de tu palabra, aprender, Señor, cada día más a gozarnos contigo. No hay nada fuera de ti, Señor. Solamente tú, mi Dios y mi Señor, puedes mostrarnos el verdadero camino. Gracias porque tú nos instruyes a través de tu palabra. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos, Señor, a venir a tus pies. Bendícenos en todo tiempo, Padre, para que podamos verdaderamente, mi Dios y mi Señor, traer luz, traer el reino como tú lo quieres. Bendice esta mañana y permite que nuestros oídos, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor, estén atentos a ti, estén atentos a escuchar este mensaje que tú ya nos tienes preparado, Señor. Bendice a tu siervo, mi Dios y mi Señor, úsalo como tú quieres para que este mensaje llegue a muchos corazones, Señor, y podamos recibir tu mensaje, tu palabra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por bendecir esta mañana. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bendiciones a todos, que sea una excelente semana. De verdad, no dejen de buscar la única verdad que es Cristo. Bendiciones a todos. Bueno. Bendición. Amados, cuando decimos el reino de Dios, la preposición el significa que proviene de Dios mismo, y no que el reino de Dios está en él. Claro, él es el origen, la verdad y la vida. Y lo mismo aplica cuando decimos el reino de los cielos. Desciende, el reino de los cielos. Y no que el reino estará en el cielo. ¿Capichi? No pierdas de vista y de tu corazón esto que acaba de salir de mi boca, amado, porque es fundamental que lo recibas en tu corazón. Nuevamente, lo mismo aplica cuando decimos el reino desciende de los cielos, no que el reino estará en el cielo. En el Padre Nuestro, en la oración que todos conocemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y ahí me detengo, amén. Esta oración nos las enseñó Cristo mismo, el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre se hacía llamar él mismo. Venga tu reino, dice el Padre nuestro. No dice y llévanos a tu reino, no dice y vamos a tu reino, y no dice y algún día nos llevarás a tu reino. No, dice venga tu reino, como también Cristo mismo anunció, y el reino de Dios se ha acercado. Amados en Cristo, queridos amigos, no olvidemos y no perdamos de vista ni por un segundo esto que estoy diciendo.
No se trata de que estemos esperando que Dios nos lleve al reino, sino de que Dios mismo sea en nosotros y el reino entonces sea con nosotros. Y en esta segunda entrega de este mensaje no hay otro evangelio. Vamos a hablar del reino de Dios. ¿En cuántas ocasiones se nombra en la Biblia el reino? Ya comentaba, poco más de 100 veces. Habla del reino de los cielos, no en el cielo. Habla del reino de Dios, habla del reino de los cielos. A lo largo del Nuevo Testamento la palabra reino se menciona 27 veces. El reino de Dios 75 veces. Y en 34 ocasiones el reino de los cielos. Y todas estas expresiones claramente significan lo mismo y nos enfocan al mismo propósito, al mismo fin. Ahora, en las enseñanzas de Pablo, el Señor nos lleva a centrarnos, amados. Pablo predicó el reino de Dios a los gentiles. No obstante, no falta quien piense quizá que Pablo predicó un evangelio distinto o diferente. Lo anterior, ignorando que fue Pablo quien pronunció una, déjenme decirlo así, maldición sobre cualquiera que hiciera tal cosa, como ya nos ministró el Señor la semana pasada en Gálatas, en el capítulo 1, versículos 8 al 9. Y vamos a ir a la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1. La carta de Pablo, a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 8 y hasta el 9. En donde la palabra nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Palabra del Señor. Es una palabra muy fuerte, amados, la que Pablo aquí nos comparte. Porque si bien Pablo predicó el reino de Dios, tenemos que observar dos citas que muestro a continuación, que les voy a compartir a continuación, que están en el libro de los Hechos y que él no descuidó en cuanto al papel, el rol de Cristo en el proceso de salvación. Porque sí, estoy haciendo mucho énfasis en el reino de Dios, amados, pero no perdamos de vista el rol de Cristo. Porque sin Cristo, que es junto con el Padre y con el Hijo, en la persona o en las personas de la Trinidad, por decirlo de esta manera, Dios mismo. No minimicemos por ningún momento al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, tal cual dice Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y cuando el Padre, cuando el Hijo, cuando el Espíritu Santo, por eso dicen hagamos, o por eso dice hagamos, porque son los tres. Al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Y cuando hablo de alma, hablo de sentimientos, hablo de emociones, hablo de pensamientos, hablo de carácter, pues. En Hechos, capítulo 19, versículo 8, Pablo establece cuál evangelio predicó Jesús cuando dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Amén. Muy concreto Pablo ahí en Hechos 19, versículo 8, persuadiendo acerca del reino de Dios. Por espacio de 3 meses, dice. Sí, Saulo de Tarso siendo usado por Dios para ministrar del reino de Dios concretamente. Dice que, amados en Cristo, queridos amigos, en muchas de sus epístolas Pablo les enseñó acerca del reino a las congregaciones gentiles, esto es, a las congregaciones no judías, no hebreas. El apóstol de los gentiles, tú y yo estamos aquí
debido a la obediencia de Pablo, a la obra de Dios por medio de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Y el mensaje que llevó Saulo de Tarso fue siempre el mismo. Pablo continuamente predicó, enseñó y se refirió al reino de Dios. En Hechos, capítulo 20, versículos 25. He pasado predicando el reino de Dios, acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le hace uniendo el reino de Dios con el arrepentimiento y la fe en Cristo. Una cosa y la otra nunca van a estar separadas, amados. Tal cual lo dice Juan en el capítulo 3, y no quiero dejar de apuntar concretamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, lo que dice la palabra de Dios, amados, con toda claridad, cuando dice, versículo 4, desde el versículo 3. Respondió Jesús, le dijo a una pregunta que le hace Nicodemo, sacerdote de hebreo, de cierto, parte del liderazgo de la principal sinagoga en Jerusalén, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero no pierdas de vista que dice ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5 de Juan 3, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amado, y esto es tremendo. En el versículo 3 habla de ver el reino de Dios, pero habla de el que no naciere de nuevo. Refiriéndose concretamente al bautismo en agua, cuando tú tomas tu decisión, conforme a Romanos 10, capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10, que dice, que pues esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Si tú ya has confesado con tu boca y con tu corazón, has nacido de nuevo. Y ya verás el reino de Dios, pero no entrarás, conforme a la propia palabra de Dios dice, Jesús mismo diciendo, que para entrar, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5, te habla de entrar, cuando te habla del nacimiento, bautismo en agua, y del bautismo en el Espíritu, para entrar al reino de Dios. Solo lo verás en tu arrepentimiento y tu confesión de Cristo como Señor y Salvador. Juan capítulo 3, versículo 3. Espero estar siendo claro, amados. Y esto es parte del Evangelio del Reino de Dios. Porque tú, estoy seguro, no te quieres quedar en la entrada del zaguán. No te quieres quedar solo en la entrada de la casa. Tú quieres entrar a la casa. Tú quieres ser parte de la fiesta. Tú quieres estar en las bodas del Cordero, tal cual lo dice el Apocalipsis, ¿verdad? O al menos, si has decidido por Cristo, y como compartía la semana, ya no recuerdo si pasada o antepasada, se trata de qué crees y en quién estás creyendo. ¿A quién estás siguiendo? Porque qué mensaje estás escuchando. Sino cuál es el sentido de que estés siguiendo a Jesús. ¿Has creído que Él te da salvación y vida eterna, que Él te da sanidad verdaderamente, que Él te hace nuevo en verdad, pero con la esperanza de algún día estar en comunión, en intimidad con Él? Ese es el sentido del mensaje del Evangelio del Reino también.
entre otras muchas cosas. Establecer el gobierno de Dios en tu corazón, sí, pero siendo tú también instrumento como parte de la iglesia, de la asamblea, del cuerpo de Cristo mismo, para establecer el gobierno de Dios en esta tierra. Pablo predicó este mismo evangelio tanto a hebreos como a gentiles, amados. En Hechos, en el capítulo 28, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 30 y 31, dice la palabra de Dios: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Amén. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Sí, Hechos de los Apóstoles es crucial en el mensaje a los gentiles. Este evangelio del reino, que en la historia y que en el tiempo se ha venido diluyendo, se ha venido perdiendo. No porque el mensaje que nos dan no sea importante, pero es incompleto. Y al ser incompleto, tal cual nos compartía la semana pasada el Señor en Gálatas, sea anatema si les predico cualquiera de nosotros hablando de los apóstoles un evangelio distinto de lo que les he predicado. Así habla Saulo de Tarso a los Gálatas, a la iglesia de los Gálatas. ¿Cuál era el evangelio que Saulo predicaba? El del reino de Dios. Escucha, Lucas, el autor de los libros de los Hechos, el doctor Lucas, y se recogió muy bien en esta película que apenas en el 2019 se estrenó al respecto de la vida de Saulo de Tarso, de Pablo el apóstol. Lucas, el doctor, iba a visitar a Saulo de Tarso a la cárcel en Roma, y ahí Saulo de Tarso le dictó muchas cartas, y entre otras el libro de los Hechos. Lucas, el doctor, marca la diferencia entre predicar sobre el reino de Dios y predicar acerca de la persona de Jesucristo. Aun cuando los dos enfoques, los dos mensajes, por decirlo de esta manera, son de vital importancia para tu vida espiritual, pero son temas separados. ¿Qué mensaje trajo Jesús? El del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Tú no vas a recibir ese evangelio si no crees en Jesús y no tienes una relación con Jesús, eso está clarísimo. Tú no vas a recibir al Espíritu Santo si no tienes una relación con Jesús, eso también está clarísimo. Amados, no lo quiero complicar porque es simple, se trata de Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura, dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12. Felipe habla, el diácono, también predicó acerca de estos dos mismos temas. Pero cuando creyeron a Felipe, dice Hechos 8, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí vemos que Felipe no solamente predicó acerca del reino de Dios, sino que también hizo una diferencia entre la enseñanza acerca del papel de Jesucristo y del propio evangelio del reino de Dios. Otra vez, fíjate lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 2. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, las dos cosas, separando muy bien las dos cosas, se bautizaban hombres y mujeres. ¡Guau! ¿No será, amados, que hemos pedido en este tiempo el anhelo, el foco, el fuego en nuestros corazones para hablar con completud? Déjenme usar este vocablo, con completez al menos, al 100%, tanto de Cristo
el Hijo de Dios mismo, el Espíritu Santo, que luego también se les olvida mucho en estos tiempos, y del reino de Dios. ¿No será que nos está pasando y por eso es que languidece repentinamente o en ocasiones o pareciera la fe en este siglo XXI y en este año 2020 tan complejo que hemos vivido? Vi ya no me acuerdo si era GIF o una foto de un bebé que decía algo así como: Dios, nos cambias el 2020 porque este venía con virus, ¿no? O algo así. Y me dio mucha risa porque he discernido en mi tiempo que todo esto, y ya lo compartía, no se trata más que de Dios tocando a nuestros corazones para que lo volteemos a ver. Quizá, y dije quizá con toda la intención, con un propósito y un único propósito: darnos la oportunidad, la última antes de la última reforma, porque el inicio del final de los tiempos ya está aquí. Hay señales de todo tipo. Iniciamos con fuegos en la Alta y Baja California, Amazonas, Australia, 3 lugares del planeta completamente distintos en fuego durante semanas. Ardió y seguimos en fuego, por decirlo de esta manera, ahora físico y espiritual con este tema de la pandemia. Cristo tocando la puerta, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Ábrele, porque si tú le dejas entrar, Él cenará contigo y tú con Él. Todas las noches dice que toca la puerta. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, en el versículo 12, vemos que Felipe no solamente predicó acerca del reino de Dios, sino que diferenció muy bien el reino y la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Separó, por así decirlo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al mensajero en este rol del mensaje del reino, porque no es el único rol que tuvo Jesús, del propio Evangelio del Reino. Observemos que estas personas en Samaria, que fueron las que recibieron allí en Hechos, en el capítulo 8, versículo 12, el mensaje, únicamente fueron bautizadas después de que creyeron en el mensaje verdadero y no en alguna idea humana al respecto. Anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y entonces se bautizaban hombres y mujeres. Las dos cosas. Les hablaba de Jesús y les hablaba del reino de Dios. El nombre de Cristo se enseñó como clave. Piedra angular, dice la palabra de Dios, que sostiene la obra que es el Evangelio del Reino de Dios. Establecer nuevamente el reino de Dios. Por eso nos dejó en Juan 16:7, dice: al Paracletos, al Gobernador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Ahora, ¿de qué va el Evangelio de Cristo, amados? La semana pasada el Señor nos llevaba a reflexionar que Jesús no es el Evangelio en sí mismo, al menos hablo del Evangelio del Reino. Es la piedra del ángulo. Sin Él no se puede levantar. Sin Él es imposible siquiera acercarnos. Porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí, dice la palabra de Dios. Otro versículo de Pablo, en donde hace una distinción entre el Evangelio y la persona de Cristo, se encuentra en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 4, donde contiene esta enérgica advertencia que dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cuál era el mensaje subyacente, adicional, o ahí adjunto, pegado, no sé cómo decírtelo, que Pablo quería que los
Corintos, el pueblo de Corintos, rechazara a los falsos maestros y que se estuvieran en lo que él, que Pablo pues, pero que él, que Jesús les había enseñado. El punto aquí es que Pablo distingue entre la enseñanza y el evangelio, entre la enseñanza de Cristo el Hijo de Dios y el evangelio del reino de Dios. Claro, no hay reino si no hay Cristo. Primero es Cristo, luego es el reino. Pero el evangelio que trajo Cristo es el reino de Dios. Son dos temas separados, pero uno y el otro no pueden vivir separados. Van juntos. El papel de Jesucristo, amados, para ir reflexionando, porque hay mucha información que estamos compartiendo aquí. El papel de Jesucristo siempre debe predicarse de manera conjunta con el reino de Dios. No puede haber reino si no hubo Cristo primero. Porque uno no puede ver el reino y entonces tampoco entrar conforme a lo que ya les compartí en Juan en el capítulo 3, versículo 5, donde dice: si no eres bautizado de agua y espíritu, tú no podrás entrar en el reino de Dios. Así le responde el propio Jesús a Nicodemo en Juan en el capítulo 3 y en el versículo 5. Cristo murió por nuestros pecados. Si verdaderamente hemos confesado, como dice Romanos en el capítulo 10, versículo 8 al 10, con nuestra boca y con nuestro corazón, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y verdaderamente lo creemos, con nuestra boca lo confesamos y con nuestro corazón lo creemos, seremos salvos, dice Romanos. Y eso nos permite ver el reino, pero para entrar además tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo verdaderamente gobierne nuestra vida. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra de Dios. Tampoco es complicado, el evangelio sí es simple, Dios es simple. Amor. Por su fruto los conoceréis. Si tú estás hablando mal de los demás, si tú estás persiguiendo a los demás, en el devocional previo al mensaje, Justicia y Misericordia se llama, nos hablaba el Señor de que no puedes ser justo sin ser misericordioso y no puedes ser misericordioso sin ser justo. La justicia y la misericordia van de la mano. Cristo murió por nuestros pecados. La justicia y la misericordia van de la mano. Se hizo carne, se hizo pecador y se llevó a esa cruz hace 2000 años los pecados de todos, de absolutamente todos, amados. Si Cristo es el evangelio, es el reino de Dios, entonces ¿por qué hablaron 4 veces Pablo y Felipe acerca de esto como 2 temas separados? Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y nos vino a entregar el mensaje del evangelio del reino para que lo recibiéramos. Y además no paró ahí, nos dejó al Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 7. Déjenme llevarlos al Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 7, amados, para ir concretos a lo que el Señor está hablando. Desde el versículo 5 de Juan 16. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Palabra del Señor. ¿Qué te está diciendo el Señor aquí? Que nos convenía que Él se fuera, porque al irse nos dejaba al Espíritu Santo, amados. Así como trajo un mensaje, el del Evangelio del Reino, las buenas nuevas del reino de Dios, que es el propiciador, el activador
de las actividades del reino de Dios. Todos los apóstoles predicaron este mismo evangelio, hermanos. Todos. El apóstol Pedro también predicó acerca del reino. Fíjate, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 11, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El propio Santiago escribe en Santiago en el capítulo 2, versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. En el relato de Mateo menciona 3 veces el término el evangelio del reino. Fíjate lo que te dice Mateo, capítulo 9, versículo 35. Mateo, capítulo 9, versículo 35 dice, escucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra de Dios, amén. Tú vas a encontrar que cuando viene la prédica del evangelio del reino, era cuando venía la manifestación de las señales sobrenaturales de Dios en Cristo mismo. Había sanidades. Había gente que regresaba de la muerte. Milagros creativos, les llaman en el pleno siglo XXI. Gente que recuperaba la vista, ¿verdad? Como en Mateo en el capítulo 9, versículo 1, perdón. En la mayoría de sus parábolas Cristo enseñó los fundamentos esenciales del reino de Dios. Únicamente en el libro de Mateo se hicieron más de 50 referencias al respecto. Lucas registró que Jesucristo comisionó a sus discípulos a predicar este mismo mensaje cuando les dijo, Lucas capítulo 9 versículos 1 y 2, escucha, Lucas capítulo 9 versículos 1 y 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, los envió a predicar el reino de Dios. Amén. ¿Qué les envió a predicar? El reino de Dios. Poco después, Él envió a otros 70 a predicar, llevando también el mismo mensaje, el reino de Dios. Eso está en Lucas en el capítulo 10, entre los versículos 1 y hasta el 9. La noche en la que Cristo fue traicionado y estando frente a Poncio Pilato, mencionó una clave importante para entender la naturaleza de su reino. Cuando les dijo, mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36. ¿Cuál es el propósito de todo esto, hermanos? ¿Cuál es el propósito de Dios? Establecer el gobierno del reino de Dios en la tierra. Ese es el final, ese es el propósito, pero ese es el origen también. Esa es la razón por la cual Cristo partió a la derecha del Padre y nos dejó, Juan 16:7, al Paracletos, al gobernador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Ahora, ¿esto es un evangelio separado de Cristo? De ninguna manera. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, Marcos 1:1, el principio del evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? El del reino de Dios. Porque respecto a Pablo podríamos preguntar por otra parte, ¿olvidó este evangelio? ¿El evangelio de Cristo? Claro que no.
Aunque la mayoría de los predicadores hoy en día quizá enseñan que el Evangelio de Jesucristo es acerca de la persona de Jesucristo, hablan mucho de Cristo. Y aquí me voy a detener y hacer un espacio, amados. A mí el Señor me dijo, háblales de mí, no de mis obras. Háblales de mí, no de mis obras. Y ahora me pide, háblales de mi mensaje, no de mis obras. ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio del Reino. ¿Por qué me pidió el Señor, háblales de mí y no de mis obras? Porque sus obras, amados, se van a manifestar a través de ti y de mí. Porque no existen hoy predicadores y hermanos en Cristo que bien intencionadamente dicen que los milagros acabaron, que ya no hay más de eso, que ya no hay más enviados, apóstolos. Y efectivamente, como los 12 originales ya no hay, no puede haber otros 12 originales. Hubo 12 originales, pero sigue habiendo enviados del Dios. ¿Sigue habiendo profetas de Dios? Sí, sigue habiendo profetas. Oye, dice la palabra de Dios que a la palabra de Dios no hay que corregirla, ni siquiera añadirle ni aún una tilde. Y que el que haga eso, pues sea anatema. Tampoco estoy diciendo que haya nada que añadirle a la palabra de Dios. Amados, por sus frutos los conoceréis. Sigue habiendo en este tiempo gente que recibe visión y revelación de Dios. Hijos de Dios que reciben mensajes concretos de Dios. Para algo, para alguien o para muchos. Hoy muchos afirman que Cristo es el reino de Dios y que el Evangelio del reino se refiere exclusivamente a Cristo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Su mensaje, el Evangelio de Cristo, es acerca del reino de Dios. Amados en Cristo, queridos amigos, nunca olvidemos que todos los mensajeros, y Cristo tuvo también ese rol, entre otros muchos, llevan mensajes. Y el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, son acerca del reino de Dios. Juan, capítulo 12, versículos 49 y 50. Juan, capítulo 12, versículos 49 y 50. Cristo dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Cristo fungió como un mensajero en ese rol, como un representante para dar testimonio, como un portavoz del reino de Dios, del Padre. El reino de Dios se ha acercado, Él mismo lo dijo. Otra porción también en las Escrituras, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 24 dice, Juan 14, 24 dice, habla Jesús. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Cristo trajo el mensaje del Padre. Y esto es ahora muy claro, amados, en este momento es muy claro. Recordemos que Él dijo en Lucas 16, 16, como ya habíamos compartido, Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Hemos hablado tanto del reino de Dios, o hemos escuchado mucho al menos del reino de Dios.
¿Qué propósito tiene el reino en tu vida? ¿Por qué nos habla Jesús? ¿Por qué Jesús nos vino? ¿Qué es el reino de Dios? Ya les compartía. Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si has de buscar algo como tu primera meta, como tu primer propósito y enfoque en la vida, debes saber exactamente qué es aquello que estás buscando, ¿no? De hecho, ahí mismo en Mateo 6, entre los versículos 9 al 13, habla precisamente del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, dice. No nos dice, y vamos a tu reino, o llévanos a tu reino. No, dice, y venga a tu reino. Por eso habla de el reino de Dios se ha acercado. Cristo le instruyó a los cristianos, a los seguidores de Cristo, a sus seguidores, a orar en esta forma, en la del Padre. Añadió esa frase, venga a tu reino. No dijo, llévanos a tu reino o vamos a tu reino. ¿Capichi? El saber para qué estás orando, y esto es fundamental en tu vida en fe, porque tu oración habla de tu relación. ¿Lo escuchaste bien? Tu oración habla de tu relación. ¿Con quién? Con Dios. Y la relación con Dios, como cualquier relación en la vida, la relación con Dios para tu vida es fundamental. Y en términos del reino, pues aún más. El saber para qué estás orando entonces hará que tus oraciones sean mucho más significativas. Le hace, ¿cuál es el propósito de tu oración? Ahora, brevemente, creo que deberíamos de preguntarnos, entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Y para qué el reino de Dios? ¿De qué va? La palabra reino significa gobierno, o asemeja gobierno, o sugiere gobierno. Por supuesto, no podemos tener un gobierno sin una nación para gobernar, sin ninguna duda. Por lo tanto, un reino es al menos una nación con un gobierno. Como hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios, independientemente de que seamos mexicanos en este caso. Pero somos ciudadanos del reino de Dios si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente hemos confesado con nuestra boca y con nuestro corazón que creemos en Cristo. Ahora, hay 4 componentes necesarios para cualquier reino. 4 componentes. Primer componente, un territorio, sea grande o pequeño. En otras palabras, uno que tenga una serie de límites específicos y definidos que establezcan la dimensión de ese reino. En términos territoriales, pues estoy hablando. Segundo componente, un rey o dirigente supremo que gobierna sobre quien reside el poder, la autoridad para gobernar. Un rey. Tercer componente de un reino, súbditos o ciudadanos que vivan dentro de ese territorio gobernado y que por lo tanto son gobernados ¿por quién? Por ese rey. Ese fue el tercer componente, súbditos o ciudadanos que son gobernados y que viven dentro de ese territorio designado. Y cuarto componente, un sistema de leyes y normas junto con una estructura básica de gobierno. ¿Cuál es ese sistema de leyes y normas en nuestro caso? Aquí está. Tú te preguntarás quizá en este momento, hombre, qué bien salió, así lo hacen los hombres. Pues sí, es que los hombres sacaron el diseño de ahí. No hay casualidades. Yo no sé si tú sepas que la gran mayoría, si no es que todos los gobiernos de este mundo, basan su constitución, sobre todo las occidentales, principalmente, voy a hablar de una en concreto, la de Estados Unidos, en la palabra de Dios. Las que no, en el derecho romano. ¿Cierto o no? Pero tú sabías que el derecho romano también está muy influido
por toda esta convergencia que tuvieron posterior con esta, por así decirlo, inoculación y unidad que tuvieron a partir del siglo III de este tiempo con el pueblo de Cristo, con los cristianos, y a partir del concilio de Nicea, Constantino I. Esto es historia, ¿eh? Amados, ningún reino está completo sin todos estos elementos fundamentales. Ahora, ¿cómo aplica esto al reino de Dios? ¿Acaso habrá, literalmente hablando, un lugar físico sobre el planeta Tierra con súbditos, con leyes presididos por un solo gobernante? La mayoría aún no entiende siquiera los elementos más básicos del reino de Dios. Hoy algunos creen que el reino de Dios está en los corazones de los hombres, que nada más está en los corazones de los hombres, y sí tiene que estar primero en tu corazón. Otros creen que está en cualquier iglesia que puedas encontrar, y que son 4 paredes y un techo, pues, por decirlo. Otros creen que es Jesucristo mismo. Y sí, también empieza por el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, claro. Pero eso es una parte. Algunos creen que está aquí ahora y otros creen que está por venir, pero no entienden cómo, cuándo va a ocurrir esto. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Lo que te dijo en Juan 3, que ya te leí. Primero, que tienes que ver el reino cuando lo recibes y te bautizas en agua. Pero luego tienes que entrar al reino cuando te bautizas en el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 5, para ser muy pragmático y muy concreto, amados. Y el mensaje cambió. Tal cual lo había dicho, el mensaje cambió. Vamos a terminar. Y eso me lleva a volarme toda una parte enorme que el Señor me movió antes en mi corazón a hablar. Para hablar de lo más importante más hoy. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga salvación y vida eterna. Amén, dice la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Justicia y misericordia. Dios es justo, 3 veces santo, 3 veces justo, porque ese es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero nos amó de tal manera, pese a todos nuestros pecados, que se dio a sí mismo por medio de su Hijo amado Jesucristo, que fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz, que era maldita conforme a las Escrituras, y se llevó consigo a todos los pecados que habían sido, que eran en ese momento y que fueron y que han sido y seguirán siendo, porque seguiremos pecando aunque ya seamos hijos de Dios y seguidores de Cristo. Porque somos carne, aunque la carne vaya muriendo y vaya creciendo el espíritu. Es importante recibir al Espíritu Santo, amados. El reino de Dios aún debe ser predicado hoy. En los capítulos 24 y 25 de Mateo le preguntan a Cristo acerca de los acontecimientos que conformarían las señales previas a su segunda venida y del fin del mundo o fin de la era. Y él respondía que en un número determinado de diferentes eventos y circunstancias deberían de ocurrir primero. Le hace señales, algunas de las cuales ya estamos viviendo, ¿eh? Así que este inicio del final ha empezado. ¿Ha habido otras señales en el pasado? Sí, claro, también, pero son tan evidentes que es evidente. Oye, ¿esto quiere decir que entonces llegará mañana? No lo sé, no lo creo, porque hay una gran señal entre el pueblo de Dios que hace que esto en mi corazón haya cuestionado mucho y preguntado mucho al Señor y no he recibido señal al respecto, y te lo abro y te lo comparto tal cual. Pero si mañana llegara Cristo, gloria a Dios porque es su promesa, pero si no llegara también gloria a Dios porque entonces nos da tiempo de hacer lo que no hemos hecho. 2 cosas, tener unidad como pueblo de Dios
Y segundo, predicar el evangelio del reino, porque no lo hemos venido haciendo. ¿Me escuchaste? Si bien hay señales de que el inicio del final de los tiempos ya está aquí, no, nadie puede decir, y Cristo mismo dijo, nadie sabe cuándo será la segunda venida, ni yo lo sé, dijo. El Padre sabe. Eso fue lo que dijo Cristo. Yo no sé si mañana ya vendrá. Lo que sí es que hay grandes señales de que ya empezó el final. Yo no sé si va a ser un año, un mes, muchos años, 10 años. Yo no sé cuánto tiempo, amados. Señales hay. Pero sea que venga mañana mismo o esta noche, Cristo, gloria a Dios, porque esa es su promesa en su palabra, en su bendita palabra. Pero si no llega, también gloria a Dios, porque hay dos cosas que nos daría tiempo de hacer, al menos, que no hemos hecho. Una, tener unidad como cuerpo de Cristo, porque hoy estamos muy separados. Y segunda, predicar verdaderamente su evangelio, que es el del reino de Dios. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ya ves por qué te digo que tenemos que, amén, predicar el evangelio del reino? ¿Y por qué quito la palabra ese, por qué discierno que aún no, aunque ya empezó el final de los tiempos? Porque dice claramente, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces hay dos condiciones, que se tiene que predicar el evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es clarísima la palabra de Dios. Hay dos condiciones para que llegue el fin, le hace para que regrese el Señor. Tiene que ser predicado el evangelio del reino en todas las naciones. Y hoy no estamos predicando el evangelio del reino todos. Algunos sí, la mayoría no. A todas las naciones menos. ¿Saben por qué? Porque no hay unidad. Si están los accionistas y los que creemos que todavía hay dones, ¿verdad? Que hay acción, que hay profecía, el don de lenguas. Están escuchando a alguien que recibió ese regalo de Dios. Mi esposa, que aquí me acompaña, también lo tiene. Yo tengo también el don de interpretación de lenguas. No porque yo quiera, ni cuando yo quiera, sino cuando a Él le place. Así que, amados, hay un sacudir en la obra del Espíritu Santo, y por eso les compartía de Juan 16, en el versículo 8 dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Consolador, el Espíritu de verdad. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ya confesaste, amado, y si no, te invito en el amor del Señor a que compartas este mensaje, para que otros sean conmovidos por el Espíritu Santo a moverse hacia Cristo y lo inviten a su corazón, como dice Romanos 10, 8 al 10. No solo con su boca, pero también con su corazón. Porque es el Espíritu Santo el que los convence de pecado, de justicia y de pecado, y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. ¿De quién está hablando? De Satanás. Hace casi 2000 años, Satanás fue sentenciado, fue juzgado. Y tenemos 2000 años y no hemos ejecutado la sentencia. Sigue libre. Tiene un waiver. Sacó su release 1.2 y anda libre en el mundo, haciendo de las suyas. Todo porque los cristianos no tenemos esa unidad de la que estoy hablando y a la que se refiere este versículo 14 de Mateo 24. ¡Wow! Fue profetizado que el verdadero evangelio debía predicarse hasta que llegue el fin. Y esto claramente significa que alguien debe seguirlo predicando hoy, porque ese fin aún no ha llegado. El reino de Dios se acercó con la venida de Cristo y se establece el gobierno del reino
al ser tú uno junto con Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, si ya lo invitaste a tu corazón? Por lo menos en ti, amado. Pero no estamos predicando ese evangelio, y mucho menos en todas las naciones. Cristo va a regresar pronto a este mundo y va a establecer ese reino, pero primero tenemos que tener unidad y predicar este evangelio del reino. Daniel escribió por inspiración: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Daniel capítulo 2 versículo 44. El reino de Dios va a regir a toda la tierra, sobre todas las naciones, y los santos que hubiesen resucitado compartirán ese reino con Cristo. Cristo declaró en el Sermón del Monte que los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra, dijo. Mateo 5, versículo 5. Ya sabemos por qué, ¿verdad? En realidad Jesús estaba citando a David o a los Salmos en el capítulo 37, versículo 11, donde David dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Fíjate, solo para cerrar. Dice Juan capítulo 16 a partir del versículo 16: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntar y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Amados, hoy estamos en medio de esos dolores de parto. Hoy estamos viviendo esos dolores de parto. ¿Cuánto va a durar, amados? No sé. Continúa en el versículo 22 de Juan 16. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, les dijo. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Amén. Amado, ¿y cuándo fue la última vez que tú le pediste en oración al Padre en el nombre de Jesús algo? Fíjate lo que dije, intencionalmente. ¿Cuándo fue la última vez que en oración le pediste al Padre en el nombre de Jesús algo? Y Él os lo dará, además te promete. Y Dios, y Cristo, y el Espíritu Santo, no es hombre que se arrepienta, ni hijo de hombre. No es hijo de hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hasta ahora, continúa el versículo 24 de Juan 16, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero fíjate cómo cierra, y aquí vamos a terminar, amados, el mensaje de esta mañana y esta segunda entrega de este No hay otro evangelio. Versículo 25 de Juan 16. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos:
He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo el Señor aquí? Solo para cerrar. Hoy Él se encuentra solo. Eso es lo que te está diciendo. Que estamos esparcidos, que no tenemos unidad. Tal cual nos estaba diciendo, amados, en lo que tiene que ocurrir. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Amados, pero para que eso ocurra, tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que tener unidad y hablar del evangelio del reino. Y a ti te dice con toda claridad, en Juan en el capítulo 16, entre los versículos 25 y hasta el 33, que Él hoy se encuentra solo. Así se siente el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos esa unidad. Así que la invitación, no solo a que recibas al Señor, sino a que lo hagas en unidad y coinonía con el resto del cuerpo de Cristo. A que nos unamos, a que nos dejemos de palabrerías, a que nos dejemos, amados, de maledicencias, de críticas, a que nos dejemos de todos entendimientos e interpretaciones, de que si tal congregación, de que si tal denominación. Amados, somos un cuerpo y hay un solo cuerpo de Cristo, la iglesia. Nada más uno, no hay otro. Como nada más hay un evangelio, el del reino de Dios, amados, como ya lo vimos en estos dos mensajes, el domingo pasado y este. Si tienes duda, amado, escríbeme. Hasta mi celular está en las redes sociales. Yo me he atrevido hasta esas cosas. Yo no he tenido ningún empacho en ser así de abierto. Está mi correo electrónico, amados, publicado. Aquí mismo lo tienen, el correo electrónico. Soy tan fácil de buscar, tan fácil de localizar, amados. Y me abro en esta invitación porque es tanto lo que el Señor nos está diciendo y a lo que nos está invitando para que tengamos verdadera comunión con Él, para que tengamos una entrañable comunión con Él y para que en este mensaje que hemos recibido hoy, no hay otro evangelio. Claro que no hay otro evangelio, es el del reino de Dios que nos entregó Jesucristo mismo y que no es posible si no es por medio de nuestro Espíritu Santo, su dulce Espíritu Santo, mi dulce Espíritu Santo, que tú debes invitar, no solo para ver el reino, sino para entrar en el reino, como ya compartimos. Yo te invito en el amor del Señor a que veas, a que recibas toda esta verdad, amados, y a que en el amor del Señor tengas junto con nosotros una comunión tal que Dios te hable a tu corazón y éste reciba toda esta bendición que hoy tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre mío, gracias, Señor, por esta verdad que nos has compartido en estos dos mensajes, Señor. Gracias porque has traído a nosotros, Señor, luz y verdad, pero sobre todo amor y justicia, Señor. Misericordia. Dame, Señor, la oportunidad de abrir un espacio para una oración muy personal y que todos van a escuchar. Pero quiero hacerla, Señor, porque soy el primero en ponerme en cuenta, Señor. Que si hay algo en mi corazón que tú tengas que circuncidar todavía, lo sigas haciendo, Señor. Como te lo he pedido tantas veces. Que lo hagas rápido, Señor. Porque no quiero ser ni falto de justicia ni falto de misericordia, Señor. Porque hablo con denuedo la verdad que tengo la convicción, recibo de ti mismo para compartir a quienes te escuchan, a quienes te ven y escuchan, a quienes leen estos mensajes, Padre mío, y que les pido con todo el corazón que los compartan, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor,
Pero también gracias por escuchar esta oración y que sea una oración humilde, sencilla, sentida, pero que verdaderamente, Padre mío, en el nombre de Jesús, transformes vidas. Esta primero, como ejemplo y testimonio de que tú eres, que vean que te hay, dice tu palabra, que crean que te hay, dice tu palabra, y yo lo he creído hace mucho, y sigo hablándolo, Señor, y todavía me tienes aquí, Padre mío, no me has llamado todavía a tu presencia, no sé cuándo lo harás, pero mientras tenga fuerza, Señor, y tenga aliento, Señor, seguiré hablando de que eres tú el que me mueve, Señor, y que se trata de ti todo lo que hacemos, aún en lo secular, aún en los negocios, aún en lo familiar, aún en las empresas, aún en las oficinas, aún en la iglesia principalmente, Señor, en los medios de comunicación, en las universidades, en los gobiernos, Señor, sobre todo en estos, que tanta falta hace liderazgo, Señor, pero un liderazgo con valores, con principios, con carácter, Señor, en el bendito nombre de Cristo el Señor, Padre mío. Amén y amén. Amén. Nos vemos pronto, Dios les bendice, y en el amor del Señor les invito a que compartan este mensaje, compártanlo, para que sea bendición para otras personas, para otros hermanos y hermanas, para otros seres humanos que como tú y como yo están anhelantes de luz, de gozo, de esperanza, de justicia y de misericordia también. En el nombre de Jesús, Dios les bendice, nos vemos pronto. Dios les bendice.